Hola seguidores, y a los que no me conocen, soy Julius Tom. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre el famoso turismo de vacunas en el mundo. Es un tema que está dando mucho que hablar, para lo cual quédate conmigo hasta el final de este vídeo. La COVID-19 ha cobrado la vida de más de 3,3 millones de personas en todo el mundo. Es lamentable. El sistema de vacunación de todos los países es muy diferente, porque hay países que ya han vacunado a la mitad de su población, como también hay países que lamentablemente no llegan al 5% de la población vacunada de COVID-19. Puesto que viajar al extranjero por un pinchazo se ha vuelto tendencia. En los últimos tiempos se ha puesto de moda el turismo de vacunas en países como por ejemplo Estados Unidos, Cuba, Dubái, Israel, Rusia, Maldivas y Serbia. El sistema de vacunación contra la COVID-19 en Estados Unidos está muy avanzado. Hasta la fecha, el 40% de la población ya está vacunadas. Se está administrando dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. La campaña de vacunación se realiza en hospitales, clínicas, farmacias, supermercados y estaciones de metro. Hasta la fecha son 26 estados de los 50 estados que tiene el país que no exigen residencia legal para poder ser vacunados contra la COVID-19. Es decir, que da igual el estado migratorio de un extranjero. Estados como por ejemplo Nueva York, Florida, Luisiana, Texas, Arizona y muchos más. Para poder vacunarte tienes que llenar un formulario en portales oficiales del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos y además gestionar una cita. Llegado el día, tienes que presentar un carnet de identificación, te tomarán tus datos y además tienes que precisar una dirección actual. En el caso de los turistas, suelen dar la dirección del hotel, lo cual es válida, y enseguida te ponen el pinchazo. También hay otra opción, sin cita, lo cual lo llevan a cabo en las estaciones de metro. Después de vacunarte, te entregan una tarjeta de vacunación COVID-19 Vaccination Record Card, el cual figura el número de dosis, la fecha y el nombre del paciente, el cual tienes que volver a presentar cuando te vuelvan a colocar la segunda inyección. El sistema de vacunación en los Estados Unidos es de manera general. En el caso de las personas de 16 años, tienen que ir acompañados con un familiar o un tutor para que puedan llenar el formulario y entregar su consentimiento. Después de que te vacunan, te dan una tarjeta de abono de transporte recargada, hamburguesas, donuts y cervezas totalmente gratuitas. En algunos estados incentivan a que sus ciudadanos se vacunen contra la COVID-19 y os ofrecen marihuana gratis. ¡Qué fuerte! Desde luego, la campaña de vacunación en los Estados Unidos está muy avanzado. Con la llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, las cosas han cambiado y en el tema de la vacunación contra la COVID-19 se ha avanzado más de lo esperado, el cual afirma que hasta mediados de julio el 80% de la población de los Estados Unidos estarán vacunados contra la COVID-19. El gobernador de Alaska ha precisado de que se planea invertir más de 150 millones de dólares en una campaña para atraer turistas. El objetivo principal es, una vez que lleguen los turistas a aeropuertos estadounidenses, se le administren vacunas contra la COVID-19 de forma gratuita y de esa manera reactivar la economía estadounidense. De esa manera abre la posibilidad de que los turistas no se lo piensen dos veces y viajen a Estados Unidos a vacunarse. En los últimos tiempos, los vuelos comerciales a Estados Unidos
ha aumentado a un 90%. Es decir, que hay mucha demanda de turistas que viajan a Estados Unidos a vacunarse contra la COVID-19. Ciudadanos de países como por ejemplo Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y México. Con el turismo de vacunas que se vive en los Estados Unidos, es una oportunidad increíble para las agencias de viajes, ya que ofrecen paquetes de viajes estrellas, el cual incluye citas de vacunación, billetes de vuelo de ida y vuelta, alojamiento, alquiler de coche, seguro de viaje y asesoramiento por menos de $1000 de países vecinos, puesto que no nos queda la menor duda de que Estados Unidos actualmente es un país para hacer, entre comillas, turismo de vacunas. Otro destino para poder hacer, entre comillas, turismo de vacunas es Cuba. Con la COVID-19, el 85% de los hoteles en Cuba han estado cerrados y después de un año aproximadamente se preparan para su nueva apertura. El gobierno de Cuba ha precisado que se plantea producir más de 100 millones de dosis de su vacuna Soberana O2. Soberana O2 es una de las 4 vacunas que están en ensayo, que si todo va bien, a principios de marzo se empezaría a vacunar a la población y a los turistas que lleguen a Cuba, y de esa manera reactivar la economía cubana. Playas, Caribe, mojitos y vacunas a la orden del día. En cuanto a los paquetes turísticos para poder viajar a Cuba, te incluyen billetes de vuelo de ida y vuelta, alojamiento, seguro de viaje por menos de $800 de países de América Latina. Reino Unido actualmente es uno de los países de Europa el cual está muy avanzado con el sistema de vacunación contra la COVID-19. Administran su propia vacuna AstraZeneca y hasta la fecha más de 33 millones de británicos ya están vacunados contra la COVID-19, es decir, el 50% de la población ya han recibido al menos una dosis. No obstante, algunos países de la Unión Europea han suspendido el uso de administrar la vacuna de AstraZeneca por la aparición de coágulos de sangre y además, lamentablemente, hay un porcentaje de personas que han perdido la vida. Actualmente se realiza el proceso de vacunación en supermercados, hospitales, clínicas y farmacias. El primer ministro ha afirmado que hasta mediados de julio el 70% de la población británica ya estarán vacunadas contra la COVID-19 y además indica de que no se tomará en cuenta el estado migratorio de un extranjero. Se colocará la vacuna de forma gratuita. En cuanto a los paquetes de viaje, turismo de vacunas en Londres, el cual te incluye alojamiento en hotel de 4 estrellas, 5 EPIs, una botella de gel hidroalcohólico, desde 2.800 euros por 6 días y una sola dosis, y de 5.100 euros por 22 días las 2 dosis de su vacuna AstraZeneca, puesto que Reino Unido también es un país, entre comillas, para hacer turismo de vacunas. Otro país de Europa para hacer turismo de vacunas es Rusia. Actualmente lleva la delantera en el sistema de vacunación contra la COVID-19. Cuenta con vacuna propia, Sputnik V, es de 2 dosis, pero no ha sido aprobada por la Unión Europea. Pero eso no impide a que miles de turistas viajen a Moscú por la ansiada vacuna Sputnik V. El Ministerio de Sanidad ha afirmado la efectividad de la vacuna Sputnik V en un 91,6%. Hasta la fecha se han vacunado en Rusia a 16 millones de personas que al menos han recibido una dosis. Rusia ha comercializado su vacuna en muchos países de todo el mundo, como por ejemplo Venezuela, Argentina, México, la India, Camerún, Argelia, Egipto, República Democrática del Congo y muchos países más. El sistema de vacunación con Sputnik V se lleva a cabo en hospitales, clínicas, teatros y en restaurantes de comida rápida.
En cuanto al paquete de viaje a Moscú, incluye hotel de 4 estrellas, turismo en San Petersburgo y el lago Baikal, desde 2.000 euros por una dosis y 3.200 euros por 2 dosis de Sputnik V. Los ciudadanos que viajan a Rusia para poder vacunarse contra la COVID-19 son de países como por ejemplo Alemania, España y Polonia. Existe también otra opción, vuelo a Moscú, hotel y Sputnik V. Está permitido los vuelos charters para grupos de 100 personas y esto está dirigido a los países de Sudamérica y del sudeste asiático. Incluye trámites de visa y asesoramiento, pero hasta la fecha todavía no se ha revelado el monto exacto para poder viajar con este paquete. Si hablamos de vacunas y lujo, Dubái es otra opción para hacer, entre comillas, turismo de vacunas. Los Emiratos Árabes Unidos es líder mundial en el sistema de vacunación contra la COVID-19. Para poder vacunarse en Dubái tienes que llenar un formulario en el portal oficial del Ministerio de Sanidad y además gestionar una cita. Pero también hay otra opción, como es el vacunódromo vial. Te vacunan sin que te bajes del coche. Actualmente se están administrando 4 tipos de vacunas a la población, como es Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm. El acceso a la vacuna en Dubái está permitido no solo a los nacionales, sino a los residentes también. Hasta el día de hoy, el 40% de la población en Dubái ya están vacunadas, o al menos han recibido una dosis. La ventaja de estar vacunado después de 28 días de haber recibido la segunda dosis es que no es obligatorio hacer cuarentena y por ende puedes estar en contacto con personas que tienen COVID-19. En cuanto a paquetes de viaje, hay una agencia de viajes exclusivos que ofrece a los mayores de 65 años un paquete de viaje de 7 estrellas, el cual incluye vuelos en jet privado, en primera clase, vacunas Pfizer y Sinopharm, desde $55.000. También hay otra opción, las 2 dosis por 10.000 euros, pero en este caso no incluye gastos de alojamiento, seguro de viaje o trámites de visa. Los turistas que viajan a Dubái para vacunarse son de países como por ejemplo Pakistán, Líbano, Turquía e India, y la gran mayoría son ricos. Actualmente se puede viajar a Dubái con una prueba PCR negativa y no es obligatorio guardar cuarentena. Otro país que está en la lista de los países para hacer turismo de vacunas es Israel. Es líder mundial en sistema de vacunación contra COVID-19. Hasta el día de hoy, el 54,9% de la población ya está vacunada. Es decir, ya han recibido las 2 dosis y por ende se preparan para reactivar el turismo. Se está administrando la vacuna Pfizer y se está llevando a cabo el sistema de vacunación en hospitales, clínicas y farmacias. El gobierno israelí ha afirmado que a partir del 23 de mayo se podrá viajar como turista a Israel, pero solo de algunos países, y estos ciudadanos tienen que estar debidamente vacunados y además tienen que presentar una prueba PCR negativa para poder ingresar a Israel. En cuanto a los paquetes de viaje, incluye hotel de 4 estrellas, billete de vuelo de ida y vuelta, seguro de viaje privado, vacunas Pfizer desde 4.500 euros por una dosis. Estos son algunos países en el cual se puede hacer turismo de vacunas. Al hablar del turismo de vacunas, sin duda es un tema muy polémico, porque hay personas que precisan de que son actos que van en contra de la ética y la moral. Como veis, el proceso de vacunación de COVID-19 en todo el mundo es diferente.
Sí que es cierto de que se puede hacer turismo de vacunas en algunos países y la vacuna es totalmente gratis. Pero también hay países en donde viajar por un pinchazo hay que tener una bolsa de viaje muy alta. Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal. Estoy en YouTube como Julius Tau. Nos vemos en un próximo vídeo.